Me despierto con una voz diferente. Me escucho. Ayer era otra persona. Hoy mi ruido no es el mismo. Me encuentro en otro lugar. Cruzo la calle y... ¡qué extraño! Un bosque, un río, una hoja, una rama, un camino, los tejados, el agua y un país lejano. ¿Alguna vez te contaron cuentos? ¿Te dijeron quién cruzaba esas calles? ¿Sentiste que te podías perder? ¿Te sentiste pequeña o pequeño allí? En esa casa extraña donde vives. Tras la puerta de tus nuevos vecinos, recordando algún cuento. El miedo desde entonces empezó a asomarse por una ventana, en un sueño, con cientos de noticias, en la historia, en lo que creías, en la piel, en la forma de vestir, de hablar, de mirar, de comer, de sentir. El miedo y el lobo van de la mano, con cuentos que impiden ver, tal vez lo que eres, en este bosque de realidades, de personas que conviven a la vez, algunas con más o menos miedo a ser diferente. Solo hace falta un cuento para que te hagan lobo. ¿Fue el miedo el que nos durmió, nos protegió y nos alimentó con cuentos? Tal vez viendo lobos en lo diferente. Por tener más o menos, por ser de un sitio o de otro, por hablar otro idioma, tener otro acento, por vestir de otra forma, por tener otras creencias, otras preferencias sexuales, por entender las cosas de diferente manera que la mayoría, por ser de aquí o de allá. Miedo por estar solo o sola. ¿Para qué nos sirve el miedo en la sociedad? ¿Para unirnos en grupos? ¿Para temer a otros por verlos como una amenaza? ¿Para limitar y controlar? ¿Para no querer saber de otras realidades y culturas? Tal vez todo podría ser un problema de grandes miedos. Miedos individuales, miedos sociales. ¿Cómo podríamos superar nuestro miedo? El miedo es algo que está presente. Lo sentimos todos los seres humanos alguna vez que otra. Y sin embargo seguimos fomentando el miedo al otro, a lo desconocido, a lo diferente. Si fuésemos capaces de superar nuestros propios miedos, podríamos establecer seguramente un nuevo tipo de relación de confianza con el otro que vemos diferente. Experiencia. Conocimiento. Apertura. Infinito. Tristeza, impotencia. Duda. Inseguridad. Poco entendimiento. Hambre, muerte. Violencia. Dolor, lágrimas. Respeto. Contacto. Reflexión. Inteligencia. Tristeza, éxodo. Sentimientos contradictorios. Intolerancia. Ignorancia. Estupidez. Estupidez, igualmente.
El futuro. Lo más necesario que necesita el ser humano. ¿Por qué los seres humanos nos empeñamos en seguir haciendo distinciones a través del miedo a otra cultura? ¿Siempre ha sido así? ¿Hemos sido siempre seres que discriminan a otros seres humanos por miedo a ser de diferente lugar o cultura? Hay ejemplos de culturas llamadas primitivas, como los bosquimanos del desierto del Kalahari, que vivían en sociedades igualitarias, sociedades que reconocían la diferencia por sexo y edad, pero no más allá, y esta diferencia no se traducía en términos de desigualdad. Pero, ¿cuándo empezamos a configurar ese miedo colectivo hacia otras culturas y empezamos a clasificar entre sociedades primitivas o salvajes y sociedades civilizadas, o por pueblos cultos o incultos? ¿Cómo se empezó a construir el cuento sobre lo conocido y lo diferente? O sea, sobre nuestra cultura y las otras. Remontemos el inicio de este cuento a los siglos XVIII y XIX, cuando los evolucionistas configuraron un discurso racista sobre sociedades más o menos civilizadas o de pueblos salvajes, siempre con una visión donde la sociedad occidental era el modelo a seguir de civilización, quedando la civilización como fotografía en positivo y las sociedades primitivas como el negativo de esa fotografía. Entonces se sabía muy poco sobre las personas primitivas, y era algo que no interesaba a los historiadores de la época. Lo que realmente les interesaba era que fueran conocidos y que se supiera de su existencia para reconstruir la historia de la civilización. Lo que el mundo occidental y Europa se planteaba era la urgencia de conocer su pasado y, sobre todo, intentar descubrir las claves del por qué las sociedades occidentales habían adquirido un supuesto desarrollo superior respecto a otros pueblos llamados primitivos, como apuntaba la teoría evolucionista de la época. Esto da lugar a una serie de reflexiones teóricas, de propuestas que muchas vendrán avaladas por descubrimientos arqueológicos y que formarían parte de esta reflexión de búsqueda que Occidente hace sobre sus supuestas raíces. Dentro de este paradigma teórico aparecen unas formulaciones de tipo racial y racista que intentan explicar el no desarrollo de unos pueblos y cómo hay pueblos con historia y pueblos sin historia. Los primeros son los civilizados, los occidentales, los que demuestran toda una sucesión de acontecimientos que explicarían el por qué se ha llegado hasta allí. Los primitivos, desde este punto de vista, serían unas poblaciones que se han quedado estancadas en la prehistoria o en el pasado de la historia de la humanidad. Una de las razones que se argumentarán serán las de tipo racial y biológico. Se hablará de componentes vinculados a factores biológicos para explicar el mayor o menor desarrollo de unos pueblos en relación a otros. Toda esta teorización se mantuvo vigente durante mucho tiempo e incluso bien entrado el siglo XX. Las consecuencias de esta teoría fueron terribles y siguen vigentes en el argumento de muchos cuentos que justifican muchos actos de discriminación violenta, que llegaron incluso a practicar el intento de exterminio de razas. Estos dramáticos sucesos en nuestra historia reciente han hecho replantearse algunas reflexiones sobre si somos las personas por naturaleza seres que discriminamos, o son las teorías y los discursos ideológicos los que nos llevan a practicar estos actos discriminatorios. Uno no nace discriminador, sino que se vuelve discriminador. Y se vuelve porque experimenta un aprendizaje que a través de diferentes instancias que van o pueden ir desde el ámbito familiar hasta los modelos de socialización estatales, léase en este sentido pues la escuela, la universidad, etcétera, etcétera. Encontraríamos muchas instancias que inciden sobre todo en estos puntos, ¿no?
Nuestro modo de categorizar, de separar y de diferenciar las cosas es algo necesario para el ser humano y para su supervivencia. Pero, ¿en qué consiste este trato discriminatorio cuando lo hacemos con seres humanos? Un trato discriminatorio en principio sería solamente diferenciar entre un trato con unas personas con otras personas. Por ejemplo, para mí no todo el mundo son amigos, amigas de todo el mundo. Yo creo que la discriminación es el miedo al conocimiento. Creo que la gente tiene miedo para conocer y también la gente no quiere esforzarse para conocer o a comprender el otro. Pero normalmente lo que entendemos por trato discriminatorio es cuando ya no es solamente cuestión de opción, sino también es cuestión de una mala valoración de la otra persona y de un trato negativo hacia la otra persona por cualquier motivo puede ser. Hay muchos que discriminan porque ellos mismos a lo mejor están discriminados a nivel laboral o a nivel social o a nivel, no sé, cultural o no sé, pues discriminan para sentirse que ellos existen. Puede ser por motivos de venir de otra cultura, de tener otro color de piel, de ser de otra clase social, de ser de... Pero ahí la discriminación ya no es solamente diferenciar entre, sino ahí conlleva claramente un trato despectivo hacia la otra persona. Porque se pierde una oportunidad valiosísima de conocer al otro. Y porque demuestra no solo su pobreza de espíritu, sino también su pobreza cultural. ¿Cómo es posible que un ser humano no entienda los problemas de otro? Yo creo que en el fondo lo que hay es una falta de educación, de solidaridad. Uno no puede pasarse la vida poniendo etiquetas a las personas, porque no te conducen a nada. Podíamos volver a echar una mirada a un momento histórico donde la discriminación en sus múltiples formas se contextualiza y coincide con la aparición de las clases sociales, y con ellas un proceso de desigualdad. Cualquier signo diferenciador que se saliese de la norma establecida era considerado una amenaza por ser de otro origen o etnia, por preferencias sexuales, por factores económicos. Los personajes negativos del cuento empezaron a configurarse: las brujas, los malos, siendo estos los responsables de todos los conflictos. En definitiva, los lobos amenazadores de la estabilidad del sistema. ¿Qué personajes hemos ido construyendo con nuestros miedos? ¿Tememos saber que realmente nos hemos convertido en seres que discriminamos a otros? ¿Somos racistas o xenófobos? Llama la atención la forma que tenemos de valorar y diferenciar a otras personas con pequeños cuentos e historias en las que aparecen constantemente rasgos discriminatorios, y siempre aparecen aquellos individuos, aquellos grupos sociales que diferenciamos y distinguimos respecto al criterio general que propone la sociedad. Bueno, hay una anécdota que ilustra la diferente percepción que tiene la gente en función de si está en el lado que se discrimina o en el que no, y que tiene que ver con dos mujeres, una blanca y una negra, que suben en un ascensor y hay un espejo en ese ascensor. Y la mujer negra le pregunta a la blanca: ¿qué ves en este espejo cuando te miras? Y la mujer blanca dice: una mujer. Entonces la negra le dice: esa es la diferencia entre tú y yo. Cuando yo miro el espejo veo una mujer negra. Cogí conciencia realmente de que era algo diferente, porque todo el mar ya no era negro alrededor, era blanco alrededor mío. Para la mujer blanca, ella no tiene conciencia de su diferencia. Ella representa lo universal, la mujer. En cambio, la mujer negra, que se ha sentido discriminada por serlo, sí que tiene mucha conciencia de ser negra. Con el tiempo das cuenta de que es normal esto, que seguro pasa también cuando los blancos, los yobos, llegan a África. Es lo que frapa y se ve tan distinto. El hecho de crecer entre dos culturas, no eres consciente de que realmente tienes un rasgo diferente.
hasta que no tomas conciencia de que vienes de un lugar diferente o que tus padres son diferentes a los padres, por ejemplo, de tus compañeros de colegio. Esto explica el por qué grupos que han sido sometidos o que están sometidos a un trato discriminatorio tienen esa sensibilidad tan especial para detectar cuando están siendo discriminados, y para el grupo mayoritario pasa totalmente desapercibido. O que en tu casa hay determinadas cosas que son diferentes a las casas de los demás. No sabría decir exactamente, pero no es que te sientas continuamente diferente, porque realmente tú estás rodeado de lo que se dice, o lo que a mí me encanta siempre decir, mi gente. A veces con un gesto, con un tono de voz, con una expresión, con una actitud, podíamos estar dando un trato discriminatorio a otra persona sin ser conscientes, ya sea por nuestra educación o por las normas establecidas de nuestra cultura. Lo he vivido en mis propias carnes. En una situación tan normal como el de salir con un grupo de chavales, salir a una discoteca y prohibirte la entrada diciéndote en la cara: no puedes pasar porque eres gitano. Entonces es un momento en el que dices: tierra, trágame, ¿qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿En qué mundo estamos? No lo entiendes. Te sientes impotente por no poder hacer nada, porque soluciones son pocas las que hay. Yo creo que el desconocimiento, la ignorancia, es uno de los grandes motivos por los cuales se discrimina, y pienso que a partir del conocimiento el camino se va allanando. Después ya está en la sensibilidad de la persona aceptar esa información y, digamos, aceptarla verdaderamente como válida. Los gestos que te hacen sentir más, ya la cosa ya no es tanto de curiosidad o tanto de desconocimientos, donde yo me enfrenté a situaciones más fuertes fueron en las comisarías, ¿no? Que automáticamente al ir hacia una gestión te trataban como si fueses una persona de incapacidad mental nula. Se discrimina a veces sin darse cuenta, ¿no? Cuando conoces a alguien, conoce tu persona y sabe que eres gitano, en mi caso, llegan donde ti y te dicen: ¡ay, qué buena persona eres si no pareces gitano! Y lo dicen como si te estuvieran halagando. Entonces, es una discriminación que no se dan ni cuenta, pero están discriminando. Los escenarios de la discriminación son ilimitados. La podemos observar en la cola de un cine o de un teatro, en una tienda comprando alimentos, en el mostrador de alguna administración. Podríamos encontrar muchísimos momentos cotidianos en los cuales surgen situaciones que podríamos identificar fácilmente como discriminatorias. Como a veces la gente o algunas personas en voz alta hacen un comentario absolutamente discriminatorio y xenófobo hacia la inmigración en general, cuando no hacia un inmigrante o una inmigrante en concreto, ¿no? A la cual se le atribuye toda una serie de desgracias que esa persona sufre, es decir, las desgracias que sufre desde el punto de vista, puede ir desde el punto de vista económico hasta la salud, ¿no? En este sentido. Esto, podríamos decir, sería la xenofobia grosera, vulgar, que no gusta incluso, aunque uno sea un xenófobo, pero si es un poco, digamos, sofisticado, digamos, dejaría de lado este tipo de manifestaciones. Si uno vive una situación de violencia, de discriminación directamente, no hay que ser más violento en la respuesta. Hay que intentar parar la espiral de violencia y tener una comunicación. Si no se puede, bueno, no se puede. Pero en el día a día creo que el proceso es mucho más largo. Yo siempre quiero que tratamos la igualdad, que somos todas personas. Esa persona que está aquí adelante de ti, bueno, es inmigrante y puede ser que no le va bien, porque cada uno le gusta su tierra, donde está su familia. Si ves que uno sale y viene a otro sitio,
porque donde estás no le va bien, ha venido a mejorar su vida. Y no por provenir de una cultura diferente, ¿no? O sea, creo que no hay que incidir en las diferencias como en aquello que nos une. Y a partir de lo que nos une, pensar en soluciones, pero a esos problemas. Porque ya luego la convivencia es otra cosa. O sea, ya lo que es el día a día, el contacto entre las personas, eso ya sí creo que requiere tiempo. La discriminación tiene una infinidad de posibilidades donde poder desarrollar sus cuentos de forma espontánea, sin tener aparentemente una intención directa. Esto pasa en nuestra llamada sociedad avanzada, que exalta siempre la democracia y el marco institucional, donde teóricamente evita los potenciales escenarios de la discriminación. Pese a todo, se observan algunos escenarios donde este trato se manifiesta en las administraciones públicas, de tal modo que podríamos decir que existe una discriminación institucional que afecta a grupos de personas que de alguna manera están marcadas como víctimas en el mercado de trabajo, la vivienda, la educación. Existe una directiva de la Unión Europea que está incorporada en el ordenamiento jurídico español y que condena, castiga la discriminación por cuestiones de origen racial o étnico y distingue entre la discriminación directa y la indirecta, porque a veces la discriminación no aparece de una manera clara de forma directa, sino que son las disposiciones o son las leyes que aparentemente son neutras o comportamientos que aparentemente son no discriminatorios, pero que tienen efectos discriminatorios. El hecho de que la respuesta institucional a los problemas que se suscitan siempre va por detrás, de alguna manera está ralentizada, va por detrás de lo que precipitan los acontecimientos. Es decir, a nuevas situaciones sociales, nuevas tensiones y, al mismo tiempo, incapacidad para dar una respuesta eficaz e inmediata a la resolución de estos problemas. Cuando también dices que no estás de acuerdo con una situación, digamos, económica, política, lo que sea del país, te dicen, pues, ¿para qué criticas? Vete a tu país, si no te gusta, pues te vas. Pero eso no da, o sea, que no me niega el hecho de vivir aquí, no me niega el derecho a decir que no estoy de acuerdo con una situación, por ser ciudadano y por ser persona, que no estoy de acuerdo como persona, que otra cosa ya sea si tengo poder político para votar o lo que sea, o para intentar cambiar esa situación. Si polarizamos la situación en dos grandes bloques hipotéticos, podríamos decir que los sectores contrarios a las políticas de inserción de la población inmigrante ven en la actuación institucional favoritismo, preferencia, digamos, exceso de tutelaje hacia estas poblaciones inmigradas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto se sienten traicionadas por un Estado que creen que es el suyo y una traición que este Estado hace a unos ciudadanos que son ellos y solo ellos. Los gobiernos deben dictar medidas que protejan a los inmigrantes. Tenemos el caso que en España ha crecido en los últimos 10 años 1% por los inmigrantes, por el trabajo que han aportado los inmigrantes. Desde el punto de vista de la inmigración, de las poblaciones inmigrantes, entienden que su posición no está suficientemente atendida, por parte de estas mismas instituciones. Es decir, son insuficientes las ayudas, es insuficiente sobre todo la protección, la defensa de los intereses y de los derechos de esta población. Yo creo que esto debía formar parte de una campaña del Estado para que todo el mundo conozca qué aportan los inmigrantes, la multiculturalidad, que se aporta mucho, Y de este modo las instituciones se ven, digamos, acorraladas ante una situación de una doble presión, en un sentido y en otro. Volvamos a la historia reciente, al inicio de la última mitad del siglo XX, donde el discurso racista de las teorías evolucionistas pasa a ser sustituido por un discurso que habla de culturas distintas e irreconciliables. La propuesta sería el fundamentalismo cultural que niega el mestizaje.
El ejemplo histórico más relevante es el apartheid en Sudáfrica. Los ideólogos del apartheid sudafricano no negaban la cultura zulú o la de los Shona, sino simplemente la reconocían, pero la mantenían separada, físicamente separada. De ahí que durante este régimen estaban prohibidos los matrimonios entre blancos y negros. De pueblo a pueblo, en el mismo continente, acaparar unas tierras y hacer unas brutalidades en una tierra es una cosa, y otra cosa es cuando viene uno de muy de fuera y ejerce un poder total, incluso como es el caso africano, intenta cambiar toda la forma de vida, ¿no? Entonces allá el odio que se puede despertar hacia el otro es muy fuerte. Este sistema fundamentalista cultural comporta la desvalorización de la persona, negándole la posibilidad de incorporarse en la sociedad, quedando excluida y segregada en guetos, con graves dificultades para integrarse en la vida moderna y contemporánea. Lo grave es que el fundamentalismo cultural lo que hace es una propuesta de discriminación generalizada en lo socioeconómico, en lo cultural y en lo político, con estrategias racistas y xenófobas, formando parte de un plan de gestión de la mano de obra en el mercado de trabajo y de las relaciones sociales en la ciudadanía. En la actualidad, esta idea de que las culturas son tan distintas que son irreconciliables entre sí es cuestionada por la realidad en la que vivimos, donde los flujos migratorios de personas a otros países es cada vez mayor. Estamos asistiendo al final de una era de progreso dominada por las ideologías occidentales, y estamos entrando en una era en la que civilizaciones múltiples y diversas interaccionan, compiten, conviven y se acomodan unas a otras. En este ajuste empieza a haber todo un replanteamiento del escenario del cuento, donde aparecen nuevos personajes con los que poder justificar nuevamente el conflicto que supone el cambio y la convivencia entre las culturas. Los prejuicios, los estereotipos y las generalidades entran en el discurso para desacreditar a la otra cultura. Un personaje más entra en el cuento. El chivo expiatorio se pone en la escena. El chivo expiatorio es una tradición ancestral en la cual una vez al año se cogía un chivo y sobre él se cargaban todos los problemas, todos los pecados de la comunidad, y se le maltrataba y se le acababa matando, y era una manera de exculparse. La comunidad cargaba sobre tal chivo todas sus culpas, todos sus pecados, todos sus problemas, y matándolo exculpábamos nuestras responsabilidades. Dos señoras llegaron, empezaron a dar la noticia de que se consumiera poca agua, que no había agua y todo lo demás. Y sí, porque mira, que hay poca, que ahora que tenemos que... Y bueno, le contestó una señora que estaba al lado mío, y con la cantidad de inmigrantes que hay, como para que no haya poca agua. Esta figura, este mecanismo psicológico sigue funcionando, y es mucho más fácil culpar a alguien de lo que ocurre que mirar cuál es mi responsabilidad respecto a lo que ocurre. Pero bueno, parece que es así. A veces no tenemos a quién echar la culpa y a qué tenemos a mano, ¿no? La mezcla del desconocimiento y de la información no comprobada da lugar a los prejuicios. Esto no es ni positivo ni negativo. Necesitamos categorizar, agrupar las cosas y a las personas para poder manejar la realidad y hablar de ella simplificándola al máximo. Lo peligroso es que muchos de estos juicios tienen tanto calado en nuestra realidad que cuando hablamos de la población japonesa, argentina, ecuatoriana o española, generalizamos y tenemos la sensación de que todas esas personas son iguales. Empezamos a valorar de modo superficial. Eso hace que sin conocer a la población marroquí y a la gitana, ya tengamos una serie de expectativas preconcebidas sobre ellas. Yo soy holandés, llevo 20 años en España y para la gran mayoría de la gente
no soy un inmigrante, sino soy un extranjero, un guiri. ¿Ya? Mientras que para ser un inmigrante, yo necesitaría venir de un país, para llamarlo de alguna forma, más pobre. ¿Ya? Necesitaría venir aquí a buscar trabajo. ¿Ya? El inmigrante va unido a una valoración. Hay tópicos, hay estereotipos solo por el nombre, por el nombre, de ahí salen tópicos, estereotipos. Ni siquiera te conocen a ti, no saben cómo eres, cuál es tu forma de pensar, a qué te dedicas, cuál es digamos, tu proyecto de futuro, de dónde vienes, por qué has venido, qué hacías en tu país, que hay una serie de prejuicios que están ahí. Según lo que es el diccionario, yo sí soy un inmigrante. Pero el concepto de inmigrante no es alguien que viene de otro país, sino es alguien que viene de otro país y además es más pobre, es más tonto, necesita buscar trabajo, no consigue los trabajos mejores, o nos da una serie de problemas. Una vez fui a la administración para arreglar un papel y la persona, sin mediar palabra, me empezó a hacer señas. Señas y haciendo frases como a lo plan Tarzán, hablando con los monos, porque yo la miraba y digo, me quedé así callada, esperando que la señora terminase su discurso de señas, y como no le respondía, me dice, estos inmigrantes que nunca aprenden lo que es importante. Y claro, después cuando le respondí, cuando ella se da cuenta de que tú hablas perfectamente su idioma, pero que no ha esperado, y por el hecho de que vayas vestida de una manera y que ya ella te ubica en un espacio y en un origen, entonces como que han podido más sus prejuicios. Cuando yo tenía 18, 19 años en Holanda, no estaba de moda tener barbas. La gente lo veía como algo negativo. ¿Ya? Gente con barbas o era gente vaga o eran artistas. Cada cierto tiempo me seguían preguntando cuándo yo iba a cortar la barba. ¿Ya? Como que el prejuicio se mantenía, aunque se habían dado cuenta que no era válido, pero la fuerza del prejuicio es tremendo. En vez de cambiar el prejuicio, porque me doy cuenta que la persona es diferente, lo que hacemos es sacar a esta persona en concreto de la situación del prejuicio. Una persona que está allá barriendo la alfombra de una potería me mira, me ve pasar y me dice, otro mandinga más. Y dice, bueno, otra mandinga más, ¿tú qué sabes? Si soy mandinga o soy bantú o soy ewe o soy esto. De hecho, las actitudes racistas, xenofobia y todo, vienen de una gran ignorancia. El hecho de que me coloquen fuera me hace reflexionar mejor, ¿no? Y también, por ejemplo, es algo que me ha hecho ver que todas las personas discriminamos y que todas las personas tenemos estereotipos, porque he escuchado a mucha gente, por ejemplo, inmigrante que está en España, que está en una buena situación, una situación estable y mejor que la que puede tener en su país, pero se comporta de la misma manera, o sea, sigue discriminando o bien a los que recién llegan, o bien a las personas de otras nacionalidades, o bien a personas gitanas. Por ejemplo, me sorprende mucho de pronto escuchar que personas inmigrantes adquieran el discurso de las personas españolas en cuanto a la discriminación hacia los gitanos, ¿no? Cuando formamos parte de un grupo, queremos que se nos valore dentro del mismo y saber que formamos parte de él. No podemos tener una idea negativa de lo nuestro. Y en ese sentido, tener otras referencias de otros grupos que consideramos peores da lugar a que las expectativas que tenemos de nuestro grupo se refuercen como positivas. Siempre estamos al acecho, mirando, comprobando y configurando nuestra imagen a través de las relaciones con los otros, desfigurando la realidad.
nuestra realidad. La realidad que nos rodea depende de la visión que tenemos de nosotros mismos y nosotras mismas como individuos y del grupo al que pertenecemos. Teniendo esto en cuenta, ¿qué consecuencias tiene en nuestras vidas un trato discriminatorio? ¿Qué valor le damos a esa experiencia? Hay muchas variantes que forman parte de cómo una persona va construyendo su autoimagen, las ideas que tiene sobre sí mismo, sobre sí misma, y también las respuestas que tiene ante una situación concreta. Y eso significa que es muy difícil definir que todo el mundo vive de la misma manera el trato discriminatorio desde otras personas. Me duele bastante que después de tantos años en España, después de tener la nacionalidad española, después que mi familia, parte de mi familia es española, me duele bastante tal vez hasta el día de hoy que me sigan preguntando de dónde eres, ¿no? Por el acento, por lo que sea, o que también me pregunten si pienso volver algún día, o sea, ¿te piensas volver? Como te preguntan también a veces, ¿y vas a quedar aquí mucho tiempo o vas a volver a tu tierra? Así te dan un corte, entonces eso te duele. Yo creo que esas preguntas siempre me colocan en el lugar de lo extranjero, ¿no? O sea, nunca voy a terminar de ser. Por eso decía antes, no es una cuestión del ser. Yo prefiero estar en un lugar y no ser. Y que te pregunten de dónde eres, me cuesta responder a esa pregunta. No sé de dónde soy. Otra vez me perdí en la parada de todos los días, bajo el cielo, con la urgencia de seguir de pie con una nota aquí y allá. Abro los anuncios, leo y marco y busco y pregunto. ¿Hay alguien al otro lado? Me separan las barreras y aún así veo el otro lado. Estoy aquí, no puedo separarme de nada, porque estoy ahora aquí. En todas las conversaciones, en la tuya también. Hablo todas las lenguas. Le mando un saludo a todos los dominicanos. Ciao, sono Valentina. Un bacio dalla Sardegna. Lo cierto es que deberíamos reconocer que nuestras sociedades han cambiado sustantivamente de una manera significativa. I'm from Ayrshire, in Scotland. Estamos viviendo en la sociedad cosmopolita. Esa sociedad homogénea, estructurada en clases sociales, que había sido el modelo de la Europa del siglo XX, hoy por hoy se ha transformado. Me llamo Miguela, vengo de Roma para trabajar e incluso conocer esta cultura. Me parece muy interesante. Yo soy Aldo Urué, soy de Hemos Paraguay. adquirido unas prácticas sociales, unos valores de identidad y unos mecanismos de sociabilidad claramente diferenciados de las generaciones anteriores. Je m'appelle Vanessa, je viens de Nice. Però he viscut molts anys a l'estranger i desitjo lo millor per tots. Ahora en esta sociedad, donde la diversidad cultural es un presente, deberíamos preguntarnos, ¿qué tipo de sociedad queremos seguir construyendo? Mis reflexiones van más relacionadas con el tema de trabajar la diversidad, más que la interculturalidad, porque la interculturalidad sería como una parte de ello. Y luego elaborar estrategias para estimularla, para favorecer la convivencia y para favorecer el contacto y el conocimiento mutuo entre las personas de distintos orígenes. Intentar solucionar situaciones conflictivas quitando la diversidad, ahí vamos desde mi punto de vista de mal a peor. Lo que nosotros debemos compartir es, digamos, un código, un sistema de derechos y valores que está por encima de nuestras particularidades culturales que han de ser respetadas. Por lo tanto, la segunda condición debería ser el respeto de la diferencia. Yo creo que también otra de las maneras sería que pasáramos desapercibidos todos, que cuando apareciera una información sobre alguien
nos dijeran ha sido un ecuatoriano o ha sido un hombre de raza negra o existe un juez gitano, ni las buenas ni las malas, simplemente que nos traten a todos como personas. Y hay un dicho que se dice mucho en el Sáhara y te dice, en no conocer a una persona la pierdes. Claro, porque pierdes la oportunidad de ver la vida desde los ojos de esa persona. Es importante que la persona se acerque al conocimiento hacia las personas distintas para conocer de ellas y a partir de ahí aprender y de repente también valorar todo ese caudal de cultura o de información que tienen. Yo de verdad me he enriquecido. A mí todas estas experiencias me han servido y muchísimo. Yo creo que como persona he crecido. Seguir cuestionándonos el miedo a lo diferente sería quizá la mejor forma de estar presentes en esta sociedad. Preguntándonos si estamos como mujeres y hombres preparados para no ser xenófobos. ¿Somos capaces de reconocer nuestros límites y nuestros miedos? Estamos tal vez creando nuevos personajes para seguir con más cuentos y no querer ver la realidad que nos rodea. ¿Cuántos cuentos habrá que seguir contando para crear más lobos que culpabilizar? ¿Acaso el lobo no es más que un animal?